Bienvenidos a Urantia desde el Amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Buenas tardes a todos, noches, a los que nos estén viendo, a los que estemos aquí unidos y a los que nos van a ver después. Hoy nos reunimos nuevamente en esta linda familia y alrededor de Esther Andrade, que va a ser la persona que nos va a hacer o a dictar un taller acerca del libre albedrío y la divinidad humana. Los invito a todos a que la sigamos. Mil gracias, buenas noches y empezamos. Bueno, La muy bien. oración, Isabelita, por favor. ¿Me oyen ahora sí? Adelante. Bueno, muchas gracias, amadísimo Padre Celestial. Nosotros, tus hijos, aquí presentes en esta reunión, así sea virtual, nos consagramos a tu amor divino. Nos entregamos totalmente en tus manos para que ese libre albedrío que nos has dado sea direccionado por tu luz y por tu voluntad. Que ese video que hoy nos enviaste con nuestra hermana Esther sirva para remover en nuestra mente, nuestra conciencia. ¿Qué nos falta por hacer? Padre, indícanos cuál es el camino, cuál es tu voluntad aquí y ahora y a cada instante en nuestras vidas. Permite, Señor, que esta existencia pueda estar perfectamente armonizada con tu voluntad y permítanos disfrutar en esta noche de este maravilloso tema que Esther ha escogido para poder generar mayor confianza, conciencia y amor por ti. Gracias, Padre, que se haga aquí y ahora tu santísima y divina voluntad, por siempre. Amén. Así sea. Amén. Gracias, Amén. Isabelita. Adelante, Esther. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya están viendo mi pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes, noches y pues bienvenidos a todos. Gracias por atender este llamado o esta invitación esta noche. Yo voy a hacer una charla inicialmente y espero pues tener el tiempo pues como para compartirles después algunas condiciones o algunas herramientas pues para poder em, ir de pronto interiorizando un poco más la información que tenemos de los reveladores. Esta charla la he llamado El libre albedrío, el regalo supremo que fundamenta la dignidad humana. Entonces, inicio con una frase de Juan Donoso Cortés que dice, el libre albedrío dejado al hombre es un don tan alto, tan trascendental, que más bien parece por parte de Dios una abdicación que una gracia. Y se los dejo ahí porque más adelante también vamos a hablar de esto. Ok. Bueno, digamos que yo eh, definí inicialmente pues un tema bueno, ¿qué pasa con nuestro libre albedrío el día de hoy, en la fecha, el problema actual? Y básicamente, pues, meditaba yo sobre que el problema actual se centra en una creciente sensación de falta de control y propósito. Tal vez muchos sistemas filosóficos y científicos postulan que el ser humano es el resultado de una determinación biológica ambiental, una mera máquina compleja sin una voluntad genuina. Eh, esa, esa información que a veces encontramos por ahí o esta idea que nos quieren vender de que somos un accidente del universo, un accidente de la naturaleza, socava la noción de la dignidad personal. Adicionalmente socava ese tema de la responsabilidad moral y el valor inherente que tiene el individuo o que tiene la persona.
Si nuestras decisiones son solo el resultado de procesos predeterminados, como nos quieren ver o como nos quieren vender, ¿sí? ¿Dónde radica entonces nuestro mérito o la culpa, digámoslo así, o la responsabilidad? ¿Y qué sentido tiene nuestra existencia si solo somos peones en un juego cósmico? Me preguntaba esto porque yo siempre me he resistido a pensar que soy responsable de las decisiones de mis padres, ¿sí? Tal vez, y pienso en estos momentos que si tomamos información y si, digamos, si nacemos como una vasija vacía, la sociedad, la familia, la cultura va llenando nuestra vasija con información y creencias, pero finalmente yo estoy predeterminada por eso y me viene a la mente ese tema de que lo que soy no importa de dónde vengo, importa a dónde voy. Y traigo siempre a mi mente esa información que tienen los reveladores o esa frasecita que dice que lo que somos hoy no es tan importante como lo que podemos llegar a ser día tras día y en la eternidad. Y por eso pues me hacía estas preguntas, o sea, ¿dónde radica entonces nuestro mérito o nuestra responsabilidad? ¿Y qué sentido tiene nuestra existencia si somos solo peones en un juego cósmico? Entonces, esta conferencia o esta charla, inspirada en la enseñanza del libro de Urantia, propone una perspectiva radical diferente. Y hago esta afirmación de que el libre albedrío no es una ilusión, sino el fundamento mismo de nuestra realidad espiritual y nuestra dignidad. Entonces, em, las ideas claves que regirán o que guiarán esta conferencia son: el libre albedrío es un regalo de la deidad, es la capacidad inherente de los seres humanos y de otras criaturas volitivas de elegir entre el bien y el mal, entre el progreso y el estancamiento. Otra idea clave que fundamenta esta conferencia es que la dignidad humana emana del potencial de co-creación. No somos meros receptores, sino socios activos en la evolución del universo. Nuestra elección personal de crecer espiritualmente es un acto de valor cósmico. Y la otra idea fuerza que quiero entregarles esta noche es que el ajustador del pensamiento es la prueba de esa dignidad individual. Esta chispa divina que reside en la mente humana demuestra que cada individuo es un templo vivo de Dios. Entonces, dígame si el ser el templo vivo de Dios, si nosotros al ser y nuestra personalidad ser un don del Padre, pues ese solo hecho no nos da una condición, una dignidad individual, pues que es indiscutible. El contenido entonces de esta presentación se fundamenta en tres momentos que yo le he llamado: el primero, el libre albedrío como regalo divino; el segundo momento, las consecuencias de la elección; y el tercer momento, el libre albedrío como camino hacia la dignidad y la libertad interior. Y bueno, aquí quiero mencionar que durante el estudio que hice de la información del libre albedrío, hay mucha información en el libro Urantia, solamente darle y meterle la palabra o las palabras libre albedrío, nos saca 72 citas en general, pero hay mucha información relacionada con esto. Yo he traído aquí lo que me pareció más relevante y lo que de pronto recoge la idea que quiero que al final, digamos, de esta presentación construyamos entre todos. Entonces, el libre albedrío como regalo divino, eh, empiezo pues con las premisas de que el libre albedrío no es un error de diseño, sino que es la piedra angular del plan divino. Y este tema del libre albedrío es la prerrogativa fundamental de la personalidad. Sin él, la evolución moral y espiritual sería imposible. O sea, la personalidad es el don único de Dios y el libre albedrío es su máxima expresión. Y entonces yo siempre he pensado que nosotros tenemos un superpoder, y ese superpoder que es inherente a la personalidad, ese don único, a eso
de que somos seres únicos e irrepetibles en todo el universo, em, ese don y ese superpoder, em, que es el poder de elegir. Tenemos el poder de tomar decisiones. Ese superpoder es mucho más valioso que los poderes que de pronto tiene el Hombre Araña, Superman y todos esos personajes de Marvel que somos, que nos han vendido, pues, y que de pronto eh, gastamos tiempo en mirar esas películas y bueno, ese superpoder dice que, bueno, entonces digamos que en esta primera premisa el Padre Universal otorga la personalidad y el control de la personalidad, em, digamos, dicen los reveladores que está dada en forma de libre albedrío. Entonces, específicamente ahí en el numeral 564 dice, el otorgamiento de la personalidad es la función exclusiva del Padre Universal. La personalización de los sistemas vivientes de energía que él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa y con el correspondiente control en forma de libre albedrío. Entonces, fíjense que el libre albedrío es una forma de control de la personalidad otorgada por el Padre. La otra nos habla de la libertad de elección. Dice que la libertad de elección es concedida por el Padre y es soberana. Dios concede elección soberana a todas las personalidades auténticas. No se puede forzar a ninguna criatura personal a emprender la aventura eterna. Las puertas de la eternidad se abren tan solo en respuesta a la libre elección de los hijos dotados de libre albedrío, del Dios de libre albedrío. Eso está en el documento 5612. Y entonces aquí es entender que la decisión, ¿sí?, de esa aventura eterna, de emprender esa aventura eterna, es de los hijos dotados de libre albedrío, o sea, de nosotros. No es una, no es una, el Padre Celestial ni ninguna criatura nos fuerza o nos obliga a tomar esa decisión. La decisión es de la criatura volitiva, como dicen los reveladores. Dios no coacciona el libre albedrío espiritual, dice, el creador rehúsa ejercer coerción o imponer la sumisión al libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. En efecto, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el hombre al Padre paradisiaco. Entonces, fíjense que no hay ninguna coerción o ninguna imposición por parte del Padre eh, al libre albedrío que nos ha otorgado con la personalidad, pero fíjense que los reveladores dicen que no hay mejor regalo que nosotros como humanos le podamos hacer al Padre que el tomar la decisión de hacer su voluntad. Y como decimos por ahí, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos, al contrario, mi voluntad es hacer tu voluntad, Padre. Entonces, es la única dádiva de verdadero valor que nosotros podemos ofrecerle al Padre y es hacer su voluntad. No nos obliga, no hay imposición, pero Él siempre está esperando que nosotros en determinado momento tomemos esa decisión de hacer su voluntad. En conclusión, entonces, la personalidad es un don exclusivo del Padre Universal y viene acompañada del control en forma de libre albedrío. Además, Dios concede elección soberana a todas las personalidades y rehúsa coaccionar su libre albedrío. El segundo momento lo he llamado el libre. Bueno, aquí haciendo referencia a la al primer momento todavía, dice el libre albedrío no es un error de diseño, sino la piedra
angular del plan divino, haciendo referencia pues a esa frase corazón o a esa frase fuerza del primer momento. Segundo momento, lo he llamado las consecuencias de la elección. Bueno, ¿qué consecuencias tienen nuestras decisiones o nuestras elecciones? Vamos a mirar. Dice, el hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas está determinado por si están o no habitados por fragmentos del Padre, tales como los monitores misteriosos, pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación concedido a estos ajustadores por la mente en la cual residen. Entonces, el hecho de que Dios habita en nuestra mente no significa que nosotros ya tenemos ganada o que digamos que esa presencia se hace efectiva. Realmente cuando nosotros facilitamos o cooperamos con ese monitor misterioso o con el ajustador, es cuando la presencia del Padre se hace efectiva en nuestras vidas. Entonces, importante tener en cuenta aquí que la primera decisión, y de acuerdo con esto están también marcados dentro del libro de Urantia el tema de los jubileos. El primer jubileo sucede en este planeta, sucede aquí en este momento, en la experiencia que nosotros estamos viviendo en esta vida. Y ese primer jubileo, dicen los reveladores, que es tomar la decisión de cooperar con ese ajustador del pensamiento o con ese monitor misterioso. Cuando nosotros tomamos la decisión aquí en este planeta, tomamos la decisión de colaborar con la presencia de Dios en nuestra mente, que es ese monitor misterioso, ese es el primer jubileo. Entonces es la primera decisión que empieza a construirnos, que empieza a edificarnos. Miremos qué más nos dicen los reveladores y dice, y es por la mente que vives o mueres. La evolución material te ha proveído con una máquina vital, que es tu cuerpo. El Padre mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento. Pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, o sea, a ese poder que tenemos, se te ha dado la mente y es por la mente por la que vives o mueres. Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones morales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios. Entonces, cuando nosotros nos permitimos, ¿sí? En nuestra mente, así a partir y por nuestra mente, nos permitimos alcanzar la semejanza con el ajustador. ¿Cuándo nosotros empezamos a alcanzar esa semejanza con el ajustador? Pues cuando sujetamos nuestra mente al libre albedrío, y el libre albedrío está tomando decisiones que están alineadas con nuestro ajustador del pensamiento, y ahí es cuando empezamos a ser semejantes a Dios. Recuerden ustedes el mandato del Padre Universal a todo el universo: sed perfectos como yo soy perfecto. Sí, y yo me preguntaba, si esto no fuera posible, ser perfecto como Dios es perfecto, yo creo que Él nunca nos hubiera dado ese mandato, ¿no? Y no resonara en el universo entero eh, y en el gran universo este mandato del Padre del Paraíso: sed perfectos como yo soy perfecto. Y cuando yo leía este documento o esta parte que decía nuestra semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios, eh, y es esto, es empezar nosotros a, mediante nuestras decisiones y en nuestra mente, eh, alinearnos con la voluntad del ajustador, que es la misma voluntad del Padre del Paraíso, y así empezar nuestro proceso de perfección divina, que es ese mandato del Padre Celestial. Elegir entre la verdad y el error.
Entonces dice, esto lo dice Jesús en una charla que tenía con un joven filisteo que estaba de pronto me identifiqué mucho con él porque este joven filisteo se interrogaba mucho respecto a, bueno, ¿qué pasa con el mal? El mal le está ganando al bien, está ganando la batalla. Y Jesús entonces le decía, tu Padre Celestial, al dotarte de la facultad de elegir entre la verdad y el error, creó el negativo potencial. Ojo, porque esto es muy importante. Ojo, creó el negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Pero tales errores del mal son realmente inexistentes hasta el momento en que una criatura inteligente hace que existan cuando elige equivocadamente su manera de vivir. Esos males posteriormente son exaltados a la categoría de pecado por elección consciente y deliberada de esa misma criatura obstinada y rebelde. Entonces, cuando este joven le decía a Jesús, pero es que el mal, ¿y por qué Dios creó el mal? Si Dios es tan lindo, tan bello, tan puro, ¿por qué creó el mal? Y le dice Jesús, no, Él realmente no creó el mal, Él realmente creó y te dotó de la facultad de elegir entre la verdad y el error. Pero al momento de crear eso, pues se creó el negativo potencial. Entonces, fíjense que el mal es un negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Cuando nosotros tomamos la decisión o elegimos, ¿sí? Y elegimos equivocadamente, pues entonces el mal se hace visible, se materializa, digámoslo así, se hace existente el mal. Y ese mal, por una elección deliberada, pues llega a convertirse en pecado. En ese mismo, digamos, texto, más adelante, habla Jesús de la progresión interminable de servicio divino y dice, Jesús explicó que las voluntades humanas que están tan solo dedicadas a tomar decisiones temporales relativas a los problemas materiales de la existencia animal. Ojo con esto, mis queridos, ¿qué decisiones estamos tomando? Estamos tomando decisiones relativas a esos problemas materiales de la existencia animal, estas voluntades humanas están condenadas a perecer en el tiempo. Pero las voluntades humanas que toman sinceras decisiones morales y elecciones espirituales incondicionadas, se van así identificando progresivamente con el espíritu residente y divino. Y por esto están transformándose así cada vez más en los valores de la supervivencia eterna. ¿Recuerdan esos valores? Verdad, belleza y bondad. Y asimismo, pues el tema de la progresión interminable del servicio divino. Y yo analizaba aquí o pensaba cuando leía esto de que esa progresión interminable de servicio divino, miren, tomar la decisión de servir, de alinearnos con nuestro ajustador, es servir permanentemente y más allá de este tiempo y de este espacio, esa progresión interminable de servicio divino. O sea, estamos hechos pues para servir de manera, el servicio eterno que hablan por ahí los reveladores. Entonces, la decisión de alinearnos con la voluntad del Padre es una decisión también que está alineada con ese servicio divino y de progresión interminable. Bueno, este momento, como les comentaba, pues hay muchas más citas en el libro relacionadas con ese poder de decisión, esas elecciones y las consecuencias que tiene elegir el bien o el mal, elegir entre servir y hacer la voluntad del Padre y elegir o elegir, digamos, la otra, el mal, como lo dicen, que se materialice el mal. Pero digamos que hasta aquí pues quise traerles respecto a esto y la conclusión dice, la mente humana puede elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. O sea, realmente es nuestra mente la que está tomando esa decisión. Cada decisión moral identificada con la verdad, la belleza y la bondad forma el alma morontial. El ajustador eleva y
espiritualiza esas decisiones y la verdad, la verdadera libertad es progresiva y responsable. La licencia es degradación. Una decisión de supervivencia es la elección espiritual suprema, el primer jubileo. ¿Sí? La decisión o la elección espiritual suprema, el primer jubileo, hacer la voluntad del Padre, alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Aquí quiero dejarles una preguntita y quiero pues que de pronto tomen nota de una preguntita y es, mi mente, la que tengo en estos momentos, esta mente, me está ayudando o em, me está orientando, me está ayudando a tomar elecciones de verdad o elecciones de error. Me está llevando a tomar em, elecciones de bien o elecciones de mal. O puedo tener otra pregunta, ¿sí? Orientada a, oiga, em, ¿qué me está impidiendo tomar decisiones de verdad, belleza y bondad? ¿Qué me está impidiendo a tomar decisiones de verdad, belleza y bondad? Porque aquí también tenemos que em, ponerle un poquito de atención a la mente. De acuerdo con lo que tú estés alimentando tu mente, de acuerdo con eso, pues se están orientando también tus decisiones o tus elecciones. ¿Listo? Ay, no avanzó. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, una decisión moral justa, hecha con libre albedrío, constituye una experiencia religiosa auténtica. Una decisión moral justa, hecha con libre albedrío, constituye una experiencia religiosa auténtica. Y el tercer momento me dice el libre albedrío, un camino hacia la dignidad y la libertad interior. Y entonces aquí reforzar un poquito que la dignidad humana se expresa cuando la persona elige cooperar con el ajustador para vivir la verdad. Esa cooperación se traduce en autocontrol, servicio y paz interior. Mis queridos, entonces resulta que hablamos de dignidad humana y entonces la dignidad humana de pronto la asocian con nuestras necesidades básicas, entonces dicen que la población no vive en dignidad humana porque sus necesidades básicas no están satisfechas. Y bueno, en parte de eso tiene razón, pero yo me pregunto, ¿quién realmente se dignifica? Yo espero que me dignifique una persona externa a mí o me dignifico a mí misma a través de mis decisiones. Entonces aquí es importante de mis decisiones, del autocontrol, de la decisión de servir, ¿sí? Que digamos es como una consecuencia de ese tema y la paz interior es una consecuencia de tomar decisiones alineadas con la voluntad con la voluntad del Padre. Entonces, la dignidad humana realmente no la establece el solo hecho de que yo sea humano. La dignidad humana se establece también, además de eso, del solo hecho de ser un ser humano, se establece también a partir de mi reconocimiento, mi autocontrol y mi poder de tomar decisiones que me dignifiquen. ¿Listo? Entonces, la libertad auténtica exige responsabilidad. Esto es bastante importante porque también entonces confundimos la libertad con el libertinaje. Y dicen los reveladores en el documento 54, que es el documento pues donde se describe el tema, o uno de los documentos donde se describe el tema de la rebelión de Lucifer, me dice que la autovoluntad sin frenos y la autoexpresión no regulada se igualan al egoísmo sin mitigación, la ausencia máxima de santidad. La libertad sin una conquista asociada y creciente del yo es una intervención de la imaginación mortal egoísta. La libertad automotivada es una ilusión conceptual, una cruel decepción. El libertinaje que se enmascara en el manto de la libertad es el precursor de la esclavitud abyecta. Entonces,
aquí es importante identificar que la libertad siempre está asociada a una conquista creciente del yo, ¿sí? Esas personas o, que gozan de una libertad son personas que se autorregulan, que se automotivan también y todos los autos, ¿no? Se autocontrolan, se autorregulan, se autogobiernan, que finalmente pues es lo que también es un llamado, ¿no? A la autorregulación, al autogobierno, a la automotivación, a continuar, digamos, viviendo viviendo la vida que nuestro Padre quiere que vivamos y tomando decisiones alineadas con su voluntad. El espíritu libera la voluntad mientras que los mecanismos biológicos y sociales la limitan. Y dice, el espíritu libera la función de la voluntad y el mecanismo la limita. Aquí el mecanismo a que hacen referencia los reveladores es al cuerpo, ¿no? A este mecanismo físico, electrofísico, químico. Entonces dice, la elección imperfecta no controlada por el mecanismo ni identificada con el espíritu es peligrosa e inestable. La dominación mecánica asegura la estabilidad a expensas del progreso. Mediante la alianza con el espíritu, la elección queda liberada del nivel físico, al tiempo que adquiere la estabilidad divina, fruto de una visión interior aumentada del universo y una mayor comprensión cósmica. Y en un principio, eso está en el documento 118.8.3, y en un principio yo tuve que leer varias veces esta expresión de los reveladores y entender que definitivamente cuando nosotros cooperamos con el espíritu residente, quedamos libres del control de nuestro mecanismo físico, ¿sí? Entonces, el poder adoptar hábitos sanos, hábitos alineados con nuestro propósito espiritual, em, y el conocer, digamos, esa visión, para dónde vamos. Por eso también yo me preguntaba por qué toda esta información que nos entregan los reveladores y el poder de pronto saber cuál es nuestro destino, em, tener esa visión aumentada del universo y de la comprensión cósmica nos lleva pues a que nos facilita más bien, digamos, a ese autocontrol y a esa alineación y a ese deseo de hacer la voluntad del Padre. O por lo menos si caemos, si nos alejamos un poquito, nuevamente levantarnos y retomar nuestro propósito. La libertad de elección conlleva la responsabilidad por las consecuencias de esas elecciones, y esta es una reflexión mía, básicamente. eh, Ser responsable de las elecciones que tomamos, porque cada elección tiene una consecuencia. Las decisiones que tomamos no son triviales, mis queridos, tienen un impacto real en nuestra propia evolución y en el progreso del universo, porque ya también sabemos que con nuestras decisiones le estamos aportando al Ser Supremo. Cada acto de servicio, cada elección de bondad es una contribución directa a la realidad cósmica. La verdadera dignidad humana se manifiesta en el servicio desinteresado, un acto consciente de libre albedrío. Conclusión, la dignidad humana se expresa cuando la persona elige cooperar con el ajustador para vivir la verdad. Esa cooperación se traduce en autocontrol, servicio y paz interior. La libertad interior nace cuando mi voluntad elige una y otra vez lo que Dios elegiría conmigo. Si tenemos duda, preguntémosle, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto lo elegirías para mí? Esa constancia forja el carácter, honra mi dignidad y aporta luz al mundo. Bueno, aquí quiero entregarles un mapa práctico. Yo la llamé la espiral de libertad interior. Entonces, básicamente, dice 5 pasos, reaparecen en Urantia como dinámica de crecimiento, o sea, digamos que es como una constante. Em, Ay, no sigue.
No sigue, perdónenme. Yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ay, no sé por qué no continúa. Perdón. No quiere que le entregue los pasitos. Quedémonos por acá, entonces hagámoslo manualito. Listo. Entonces, primero, mis queridos, tomar conciencia, observar el impulso, ¿sí? Entonces, estar muy atentos, observadores de la atención a móviles, a los móviles, a lo que nos mueve, a lo que nos impulsa y a los valores que también están asociados con esas acciones que vamos a tomar, ¿sí? La otra es valoración, valoremos. Esta decisión es buena, es verdadera y es bella. Y entonces pidamos la dirección, sintonicémonos, pidámosle la dirección a nuestro ajustador del pensamiento. Una vez tomamos conciencia, valoramos, tomemos la decisión. Entonces, el acto de voluntad y saber que esa decisión em, va a nutrir nuestra alma, ¿no? Nos va a llevar a construir, a sumarle una rayita ahí de vida al alma. Y después de la decisión, la acción. Ojo con esto, porque pues puedo tomar decisiones, pero sin acciones pues no llevan a ninguna, pues no se materializan y no se actualiza nuestro software, digámoslo así. Entonces la acción asociado con el servicio y la coherencia, ¿sí? Una religión vivida transforma el carácter, ¿sí? Entonces, si esas decisiones están fundamentadas en la verdad, belleza y bondad, vámonos a la acción para actualizar el software. Y una vez, entonces, integrar eso en el autocontrol y en la paz, nos habla de la libertad madura y la confianza filial. Repetir esta espiral consolida hábitos de libertad y dignidad. Entonces, conciencia, valoremos, tomamos la decisión, nos ponemos en acción y lo integramos a nuestra vida y así es como se crean los hábitos. El hábito siempre ante la duda de tomar una decisión, pues pasemos por este filtro. Primero conciencia, valoramos, tomamos la decisión, nos ponemos en acción y lo integramos a nuestra vida. Hay unos indicadores de libertad interior que también más o menos pues el libro nos lo traduce en serenidad lúcida al decidir. Es un indicador, o sea, si cuando vamos a decidir tenemos serenidad, tenemos paz. Coherencia entre valores y conducta. Entonces, esa coherencia muchas veces la asociamos con lo que yo pienso y esto es importante, mis queridos. Lo pienso, lo hablo y lo siento en el corazón. Coherencia entre lo que pienso y lo que siento, ¿sí? Coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Esa coherencia es un indicador de libertad interior. Y el autocontrol sin rigidez, la disciplina, ¿sí? Disciplinarme con amor, ¿sí? Cómo me estoy hablando y cómo estoy tomando decisiones em, eh, en el momento, pues, de tomar decisiones, si tengo eh, autocontrol y cuando me dice que sin rigidez, pues es sin que me cueste, porque lo estoy haciendo desde el amor, porque amor por mí mismo, amor por de pronto mi comunidad, por las personas que están cercanas a mí, por mi familia, o sea, estoy tomando decisiones que no me están costando. Si esas decisiones me están costando la paz, me están costando la credibilidad, o sea, la coherencia, seguramente es un indicador de que no estoy viviendo o no estoy tomando una decisión desde una libertad interior.
Y por último, el tema del impulso al servicio y al bien común. Ese impulso de tomar decisiones que me lleven eh, a servir, a aportarle a este planeta, a este mundo, eh, y que me lleve a aumentar, digamos, un bien común, es parte, digamos, de lo que es otro indicador, digamos, identificado. Alertas de licencia. Acuérdense, tenemos licencia para hacer todo lo que nos plazca, más como decía el apóstol Pablo, em, todo me es permitido o todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ojo con esto. Entonces, alerta. Cuando tengo racionalizaciones constantes, entonces estoy sintiendo culpa, estoy sobrepensando mucho una situación, esa racionalización constante es una alerta que de pronto mis indicadores de libertad interior no están bien. El deterioro de relaciones, eso también es una alerta de que de pronto estoy más actuando desde las cosas que no me son lícitas, la pérdida de la paz y la impulsividad crónica. ¿Cuándo tengo impulsividad crónica? Cuando primero hago las cosas y después las pienso. Entonces, fíjense en que los extremos no son tampoco sobrepensar las cosas, pero también hacerlas sin pensarlo mucho. Los extremos no son buenos. Y pues finalmente, pues nada, soy Esther Andrade Burgos, lectora del libro Durantia y un poquito, 10 años después, un poquito más comprensiva del mensaje de los reveladores. Y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Bueno, Esther, una estrella más, te luciste, vea, por aquí se ven aplausos, mi niña linda. Qué maravilla. Perfecto, exacto, corto, preciso, claro. Esa es mi amiga. Gracias, Esther. Bueno, Bueno, adelante. Sigue. bueno, entonces muchas gracias, muchas gracias. Quiero preguntar, antes de las preguntas, quiero preguntarles yo a ustedes. Primeramente, vamos a comentar un poco, si alguien quiere levantar su mano y comentar un poco respecto al tema del video que les dejó y cómo lo asocian ahora con esta información que les acabo de entregar del libre albedrío. Ramón Ramón. Humberto, eres el primero en darnos tu aporte. Adelante. Buenas noches para toda la estimada y hermosa audiencia que está hoy en día aquí presente. Ante todo, darle unas felicitaciones a la hermana Esther por esa gran ponencia y sobre todo la opinión de mi parte del video, pues en la vivencia que yo tuve, la verdad es obtener una libertad. Ojo, para mí la pude vivir cuando yo empiezo a leer el libro Durantia, cuarto libro, termino cuarto libro, y empiezo libro número 1, completo, libro número 2. Cuando yo termino el libro número 3, me percato que en el libro que tengo yo, pues había como un error entre el documento 117 y 118, no estaba bien enumerado. Pero ese error se lo hice saber a un hermano de aquí de la fundación y él elevó esa petición de corrección en un futuro del error. Es un error, quizás dice 100, o sea, no tiene el 117 quizás. Entonces, cuando yo leí el último punto, wow, yo sentí una libertad, pero una libertad totalmente plena, como esa parte del video de los títeres, cuando uno realmente empieza a romper paradigmas. Pero no obstante, tuvo que ayudarme otro libro, un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esther nombró hábitos. Sí, hay que romper paradigmas, hay que desaprender, hay que formatear la computadora nuestra. Nosotros tenemos una memoria, entonces esa memoria hay que formatearla en su totalidad para poder ir integrando paso a paso todo lo que nos dice el libro de Durantia y hacer una introspección o una autoevaluación de la personalidad de Ramón. O sea, Ramón tuvo que en su alma revisarse
y ya va un momentico, vamos a arreglar las cosas, vamos a establecer comunicación ahora diariamente con Papá Dios, vamos a tomar más en serio, vamos a tratar de escuchar más a las personas y hablar menos. Entonces, aquí es donde entra una pregunta con un hermano que hablo, un hermano mayor, y entonces yo le digo, wow, él me dice, Ramón, a veces hay que preguntarse, ¿lo que voy a hacer hoy le agrada a Dios? ¿Es realmente la voluntad de mi Padre? Lo que, lo que yo voy a hacer, ¿cómo lo haría Jesús de Nazaret? Y en realidad, ¿esto agradará a mi hermano si lo voy a hacer? Entonces son parte de las preguntas de esta introspección. Muchas gracias a todos por este minuto o estos 2 minutos de intervención y que siga esta gran fiesta. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Ramón. Bueno, seguimos con Omeilin. Adelante, Omeilin. Buenas noches primeramente a todos. Bueno, con respecto al video, yo aporto que nosotros estamos lamentándolo mucho bajo el sistema caligastiano debido a la rebelión y la caída en el pecado, porque hasta el sistema caligastiano está en la salud, está en la educación, está en casi todo. Pero nosotros que tenemos la luz de la verdad, tenemos la gran responsabilidad de llevar esa luz a todas aquellas personas que buscan de Dios, que hacen preguntas, que quieren saber más de lo cósmico. Es nuestro deber como hijos de Dios. Ese era mi aporte. Mil gracias, Omeilin. Mil gracias por tu participación. Armando. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Esther. Lindísimo el tema, la forma en que se desarrolló la presentación, las imágenes y los textos. Me pareció muy, muy bonito y muchísimas felicitaciones por eso. Tengo como 3 apuntes con respecto al tema que me parece un tema espectacular. En primer lugar, creo que la visión que traes acá y la visión del libro rompe de tajo con gran parte de la tradición del cristianismo, que se ha fundado en lo que se llamó la doctrina de la predestinación y muy incentivada sobre todo por Calvino y que tiene su inspiración en Romanos 8 y en Efesios 1 de San Pablo, que dice que Dios predestina a los que se salvan. Y eso generó en el cristianismo un gran sector que le apunta a lo que se llama la doble predestinación, que no hay libre albedrío, que de antemano los creyentes, unos están salvados y otros están condenados, y que así hagamos lo que hagamos ya de antemano, o estamos condenados o estamos salvados, en un escenario cruel. Y entonces esta visión rompe de tajo toda esa tradición de la predestinación. El segundo comentario es que me pareció muy bello y en una de las diapositivas tomé nota, ya uno como abogado que piensa en términos de verbos rectores. Hubo 3 verbos que me parecieron claves. El elegir, que es la decisión; cooperar, que es de doble vía, porque es cooperar con ese ajustador; y vivir, que es aplicado, es decir, es una acción. Y destaco allí en que esa acción hay que convertirla en un hábito. Para mí ese es un aporte de la charla porque es un hábito permanente, ese libre albedrío. Y ya para terminar y asociándolo al video, en lo de las alertas y amenazas, quisiera hacer un aporte adicional. Cuando el libro se escribió, no existía la intoxicación digital, ¿sí? No existía ese concepto del scroll infinito, esa pérdida incesante de personas en un celular pasando horas enteras, que se está diciendo en las estadísticas puede ser de 4 a 5 horas diarias en América Latina y que genera efectos, adicciones conductuales, fragmenta la atención, deteriora el sueño, ¿sí? Y un gran escritor, un filósofo contemporáneo, se llama Jung Chul Han,
en un libro que se llama Vida Contemplativa, No, no le captura de la mente en el scroll infinito y en los algoritmos y en el celular está matando la espiritualidad porque rompe la capacidad contemplativa. Entonces, esa sería otra amenaza que agregaría. Y cuando vi el video pensé en eso, que esa red y esa telaraña en la que estaba atrapada la mente humana, de ese scroll infinito, producto de las Yo, interacciones, digitalización excesiva, mata la espiritualidad, como esos seres que estaban allá vendados y con la cabeza sujeta a unos cubos y a unos hilos que los dominaban. Así lo percibí, como el enjambre que describe este filósofo. Entonces, muy bella la conferencia, el tema espectacular y muchas gracias. A ti, como gracias. siempre, asertivo. Gracias, Marcelino. Gracias, Angelita. Un gran abrazo nuevamente para todos los que nos habían saludado. Esther, conectándonos y coincidiendo con Armando, felicitaciones en español y congratulations en inglés. Muy bueno el tema, Esther, realmente, y además de bueno, las citas y lo que comentaste fue verdaderamente extraordinario, de manera pues que muy favorable, y eso de tigres, nada, Esther, yo por lo menos me considero un oso panda. Bueno, mire, tres aspectos fundamentales que me parecen vitales. Uno, el video, que me parece muy importante, muy sencillo, pero sumamente importante. En mi opinión, pues tiene mucho que ver con el nuevo nacimiento espiritual. Ese nuevo nacimiento espiritual que siempre se produce cuando la persona comienza a cooperar con el ajustador, comienza a darse cuenta de sus debilidades y comienza a cooperar para superar esas debilidades de cualquier forma. Entonces, esa transformación de esa parte animal egoísta a la parte espiritual altruista es precisamente ese nuevo nacimiento espiritual. Y se compagina muchísimo ese video, por lo menos en lo que yo capto, con una de las citas que yo muchas veces recomiendo y también comparto, y es la que se encuentra en el documento 34 de la sección 6, página 381, que dice: en todo mortal existe una naturaleza dual o doble. Dice, la herencia de tendencias animales, por supuesto egoístas, y el impulso elevado de dotación espiritual, que es el ajustador. Durante la corta vida que vosotros, y por supuesto vosotras, vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos, el del ego y el del espíritu, difícilmente pueden reconciliarse plenamente, como si se reconcilió en Enoc, en Elías y en Jesús, que llegaron a esos niveles. Sigo leyendo. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado, cuando habla del espíritu combinado, habla del ajustador, ayudado por el Hijo y por el espíritu materno. Ese es el espíritu combinado. Pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar o trabajar para ayudaros a someter cada vez más la carne, que es el ego, la carne, a la guía del espíritu divino. Aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y a sus necesidades, todas las exigencias naturales, siempre con control, no obstante, en propósito e ideas, en ese plan, y no es tanto lo que realmente, lo que importa es lo que intentas hacer. En propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuida de poder para someter la naturaleza animal, para someter el egoísmo, el ego, lo oscuro que usted señaló con el video, a la supremacía del espíritu divino. En verdad existe dentro de ti esa luz que aparece en el video, en el pecho de las personas. Una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. Esa esclavitud que las personas pudieran volverse como títeres del ego. Esa esclavitud
que se identifica con el estancamiento, con el retroceso y con la destrucción. Eso que limita, ese es el objetivo de la triple presencia y además de sus ángeles leales. Entonces, extraordinario porque ahí hay el nuevo nacimiento espiritual y el progreso, por lo menos al estado de luz y vida personal, que es la fusión con el ajustador a nivel individual. Entonces, eso para mí, estimada Esther, y sumamente apropiado. Muy rápidamente, las otras dos cositas, que es, como usted mencionó, el primer jubileo de manera muy acertada, porque es, ahora lo hacemos, es la decisión que yo tomo de resucitar. Quiero resucitar, quiero realmente continuar después de la muerte, voy a cooperar para eso, y ese es el primer jubileo. Se toma acá. La mayoría de las personas que experimentan ese nuevo nacimiento espiritual han tomado esa decisión, por lo menos aunque sea con un poco de fe. Entonces, el segundo jubileo, como para que no se quede solo con el primero, es el despertar en el primer mundo de estancia. El tercer jubileo es la fusión con el divino ajustador que generalmente se da, según los reveladores, alrededor del sexto mundo de estancia. Puede ser antes, puede ser después, aún en el mismo planeta como Enoch, Elías. Ese sería el tercer jubileo. El cuarto jubileo es el despertar en el circuito número 7 del universo central de 1.000 millones de mundos de Abona. En el último circuito, o en el primero para nosotros, ese despertar sería precisamente el cuarto jubileo. El quinto jubileo es la visualización del Padre Universal, específicamente en el tercer circuito del universo central de Abona, cuando se visualiza el Padre Universal, ahí es el quinto jubileo. El sexto jubileo es el despertar cuando se hace el último sueño de transición conducido por un supernafín primario, desde el primer circuito de Abona hasta el paraíso, las orillas. Cuando se despiertan esas orillas es el sexto jubileo, y el séptimo jubileo es cuando se entra al cuerpo de finalistas en el paraíso celestial. De manera, esos serían los 7 jubileos. Y rápidamente, lo último es que esa cita muy apropiada que elegiste, de que aquellas voluntades humanas que están destinadas o que se ocupan solo de las decisiones temporales o terrenas están destinadas a desaparecer en el tiempo. Eso se compagina con otra cita que Jesús dice, que un alma estancada es un alma moribunda. Nuevamente, felicitaciones y gracias, Angelita, por permitirme un poquito más de tiempo. Muchas Divino. gracias. Ve, Gracias. antes de que continúe, de pronto Octavio y Oli, quiero compartirles que me faltó una diapositiva y se las quiero colocar porque me parece importante distinguir. Ay, no. Distinguir entre qué es una decisión, aquí, qué es una decisión moral y qué es una decisión no moral. ¿Sí? La decisión moral dice es una elección entre el bien y el mal, la verdad y el error, porque es que no todas nuestras decisiones son morales, pero no todas son inmorales, digámoslo así, que no nos llevan a nada, pues digámoslo. Em, Nosotros todos los días estamos tomando decisiones y algunas de esas decisiones pues son esas elecciones mecanicistas o instintivas y eso no quiere decir que eso está mal, pero normalmente una decisión no moral, voy a primero a leer la no moral, dice, es la elección mecanicista o instintiva, suele no involucrar valores éticos sin consecuencias espirituales y no es una prueba o no es una puesta a prueba del libre albedrío, o sea, es importante. Y una decisión moral, dice, es una elección entre el bien y el mal, la verdad y el error, la cooperación entre la personalidad humana y el ajustador y tiene consecuencias eternas, implica valores espirituales o éticos como la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo, por ejemplo, yo tomo la decisión en las mañanas cuando me levanto de decir, ¿tomo tinto o tomo una agua aromática? Es una decisión no moral que no tiene ninguna consecuencia espiritual, que no está poniendo a prueba mi libre albedrío, pero una decisión que debo tomar pues para seguir avanzando en el día, ¿no? En el día a día. Esas decisiones morales que son las que realmente nos generan y a veces hasta nos cuesta. Yo pienso que una decisión moral a veces nos cuesta, nos pone, nos hace dudar. Esas decisiones pues son las que es necesario aplicar eh, la,
digamos, los criterios que hemos visto, o bueno, cualquiera que ustedes ya mencionaron, le pregunto, ¿esto es lo que haría Jesús? Eh, esa respuesta de esto será lo que hace Jesús muchas veces si estamos orientados por el ego. Nos vamos a decir, sí, él tomaría esta decisión. Eh, yo soy una absolutamente convencida de que nosotros, si pasamos el cuerpo por las emociones, o sea, si el cuerpo casi siempre está hablando y también nos está orientando y las emociones también. Yo pienso que las emociones son una de esas herramientas que nos ha entregado y que hacen parte, digamos, de ese kit de herramientas que tenemos para nosotros progresar y seguir avanzando. Y pasar esas decisiones por las emociones me produce paz, me produce tranquilidad, me produce bienestar. Entonces sí está de pronto alineada con la voluntad del Padre, pero no cuando es, y como dicen también ahí los reveladores, no es me produce paz, me produce bienestar, pero no desde el punto de vista egoico y desde el egoísmo, sino desde eso que realmente nos sale del corazón y cuando estamos pensando en que me va a ayudar a crecer, pero también van a crecer las personas que están alrededor mío, eso es importante. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Listo, ahora sí seguimos. Octavio. Gracias. Octavio, adelante. Hermanitos, buenas tardes. Espero que me escuchen. Claro que sí. Ok, yo tengo un comentario, más que nada es un comentario, porque siempre he tenido esta duda y espero, no lo recordaba, pero ahora que escuché su tema se me hizo muy interesante y me recordó una duda que yo he tenido en lo personal. ¿Hasta qué momento de tu ascensión puedes cancelar tu ascenso? ¿Es antes de que te fusiones? ¿O después que te fusionas todavía te puedes cancelar? Por lo siguiente hago el comentario. Es que muchas veces en el libro, no sé si ustedes lo han leído, se manejan los términos de súbdito y de subordinado. Aunque Jesús dijo que somos hijos de Dios, sí, y que pasamos a esa connotación como hijos, pero en muchos textos del libro se nos manejan como súbditos y subordinados. Entonces, yo me estoy imaginando un ambiente militar después de que que empiezas la ascensión, porque te conviertes en un súbdito o un subordinado, y un subordinado es alguien que obedece a alguien, y un súbdito es alguien que debe también obedecer al que reina. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿se perderá un poco de esa libertad o de ese albedrío? Claro que debe ser algo hermoso, ¿verdad? Porque pues es a través del amor y los principios de Dios, pero ¿realmente vamos a tener tanta libertad? Yo me he hecho esa pregunta, porque aquí en Urantia, como mortales normales o civiles, pues podemos hacer lo que sea. Pero yo me pregunto, ya en la ascensión y después de esos niveles, por ejemplo, de fusión, yo creo que después de la fusión ya no puedes cancelar, o sea, al menos que haya algún, algún trámite que se pueda hacer, no lo he encontrado ni lo he entendido en el libro. Pero si en un momento Octavio, dado, ¿creen que se Octavio, puede sí, hacer eso? te respondo. Entonces, dicen los reveladores que tú puedes cancelar antes de la fusión. Una vez ya fusionado, pues es que, ¿qué sentido tiene cancelar ya? Si Ya estás estás viviendo convencido, ¿no? si estás viviendo la plenitud de ser semejante al Padre y de estar en ese camino de ascenso, como dicen ellos, es una aventura realmente. Entonces, una vez fusionado, yo pienso que el nivel de conciencia, nada que ver con lo que de pronto podemos estar cuestionándonos aquí. Eso por un lado. Y por otro lado, sí dicen los reveladores que nuestro poder de decisión, o sea, nuestro libre albedrío está limitado. Sí, es un libre está limitado, pues precisamente por nuestra naturaleza y en la medida en que vamos avanzando, me imagino que vamos a ir ampliando un poquito esas limitaciones, pero siempre va a estar limitado porque dicen los reveladores, también por ahí leí que el libre albedrío
absoluto, pues indiscutiblemente es el del Padre Celestial, o sea, es el máximo, pues el top de todos los libre albedrío, pero todas las personalidades, todos los seres que tienen personalidades otorgadas por el Padre, que eso incluye pues a los Micaeles, incluye a todos estos seres que conocemos, a los ángeles, arcángeles, a los hijos Lanonandé, Boronandé, los hijos materiales, todo eso de pronto los que nos hablan y de los que no nos hablan deben tener limitaciones de acuerdo pues con el avance y con el mismo papel que de pronto ejercen en el universo. Realmente a mí no me preocupa mucho saber que estoy limitada en este plano, porque si aún así no logro todavía el tema del autocontrol y no logro muchas cosas, ¿para qué tener más? O sea, O sea que es sí, como una, con lo poco que tengo todavía me queda grande, ¿para qué tener más? Entonces, digamos que ahí el tema es poder identificar mis limitaciones y empezar desde ahí pues a crecer, porque definitivamente yo siempre interpreto o lo asocio en mi mente que es muy estructurada, es muy cuadriculada, digamos que tiene que estar viviendo con el tema de la metáfora. Yo siempre me asocio que si yo me voy de este planeta con, recuerdan el video, yo le llamo sangrijuelas, no sé cómo le llamen en otros países, pero aquí las sangrijuelas son esas cosas negras que se pegan en el cuerpo y que chupan la sangre. Y yo me imagino que si nuestra alma tiene tantas cosas, o bueno, nuestra energía tiene tantas cosas, y si nos vamos con todo eso, ¿qué sentido tiene irnos, eh, digamos, cargados de tantas cosas? Y si ya por allá en otra conferencia nos decían que nos reviven, el sueño de la muerte no tiene ningún avance, no vamos a tener ningún avance y vamos a revivir con las mismas, digamos, el mismo nivel hermanita, perdón, espiritual. sí la entiendo perfectamente, pero a mí lo que voy un poco a que nos vamos a convertir en una especie de autómatas, no sé si me explico. Claro, en el buen sentido, en todo lo que usted acaba de decir, pero pareciera que ya cuando vas ascendiendo te conviertes en un autómata porque te van quitando, te quitan, por ejemplo, la experiencia de lo malo, ¿no? Te quitan muchas cosas. Entonces pareciera que te vas convirtiendo en un ser Perdone, Pero como, Esther, siempre puedes perdone. como elegir. alineado, ¿no? Como alineado. Octavio, Por eso Lucifer escogió también. No, Oct- ok. no, Octavio, Dime, vas a Isabelita. tener mayor libertad cuando despiertes en el otro mundo, porque aquí aún estamos en ese caos que nos acaba de mostrar Esther. ¿Por qué seguimos en el caos de la rebelión? Porque no se ha rescatado todavía el planeta hasta que se termine el juicio que le están haciendo a Lucifer. Y creemos que tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Si nos dominan a través de tantas cosas, porque antes de que nos dominaran con esto de la tecnología y tanta mal uso, porque es buena, el mal uso es lo que no es bueno, nos dominaban con dogmas, con estructuras educativas y culturales que sometían. Siempre ellos van a querer tener el control. Cuando despierten en los mundos de estancia, vas a encontrar orden, libertad y muchísimo, muchísimo amor, misericordia y bondad. Entonces va a ser una realidad totalmente diferente. No le tengas temor, por favor. Total, No, no, total. no es eso, pero es que sí me llama la atención, ¿no? Porque Buenas noches. pareciera que, por ejemplo, manejan demasiadas veces el término súbditos y subordinados. Y también adoración, o sea, es algo así como que o sea, será por mi corta mente, ¿no? No puedo ver así como ustedes ven las cosas, pero me preocupa que nos vayamos a convertir en una especie de autómatas, ¿no? Pero bueno, así lo dejamos, porque es un Ok, tema Octavio. que no nos vamos a dar cuenta hasta que estemos allá. Ok, Gracias por su te atención. invito a que no le pongas más mente a eso, Octavio. No le pongas más mente a eso. Y menos si te Olguita, quita la adelante. paz y si dudas en fusionarte. No, tampoco, no le Pero pongas más mente. es que es entendible que él sienta eso porque lo que hemos visto aquí con respecto a Reyes y a orden es desastroso.
En cambio, el verdadero gobernante siempre está en función del bienestar de todos, que es lo que hace el Padre, En de servicio, la de acuerdo, misericordia divina. en Y servicio. los verdaderos reyes no hacen la vida suculenta que hacen los que conocemos aquí, sino al contrario, no someten a los súbditos a la esclavitud para sacarles todo lo que más puedan y a vivir como reyes, sino que el verdadero rey se somete Es a que que su reino esté completamente en armonía y De funcionando acuerdo. bien. Es otra cosa, entonces, es otra realidad, Octavio. Gracias. Bueno, vamos con Olguita. Olguita, adelante, abre tu micrófono. Estercita, bueno, felicitarte por tu ponencia, fue maravillosa. Y yo me recordé con la película que nos diste cuando veíamos a Pink Floyd en esa película siniestra que había donde íbamos cayendo como todos juntos en una moledora de carne, ¿no? Bueno, fue una asociación que hice. Esto de sentirme como una marioneta, creo que nos hemos sentido todos en un momento determinado como las marionetas de la película y estamos en este sistema o en esta matrix, como explicaba Jotita en el chat, en que difícil salirse. Se me ha producido un leve problema en lo que explicaste. Eh, yo pienso que el libre albedrío que nosotros tenemos es tan relativo, no sé si poner la palabra relativo, porque nosotros no hemos elegido venir a la Tierra, no hemos elegido a nuestros padres, no hemos elegido ser humano, no hemos elegido eh, el sexo, creo yo, ¿no es cierto? O sea, eso es mi creencia, ¿no? Cuando uno lee el libro Urantia sabe que no existen esas almas que programan venir a la Tierra y se programan con los dolores que van a vivir y todo eso está descartado también porque el alma es experiencial. Entonces, yo desde que cumplí los 5 años, tantos meses y tantos días que dice el libro, con relación al ajustador que me habita, estoy tomando decisiones morales. ¿Dónde entraría ahí el libre albedrío en todas esas decisiones morales que tomo día a día? Gracias, Tercita, te felicito. Gracias, Oli. El libre albedrío, precisamente la diapositiva que les pasé cuando tomamos decisiones morales, normalmente son esas decisiones em, que nos están aportando valor, ¿sí? Que nos están aportando valor. Siempre si estás tomando decisiones entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, y que tú sientes que tienen consecuencias eternas, o que están asociados valores espirituales o éticos. Esas son decisiones morales. Entonces, si tú dices, todos los días estoy tomando decisiones, pues caramba, claro, eso ejercita mucho ese poder que tenemos, ¿no? Personas que, por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo, ¿no? Una persona que trabaja en un banco, que todos los días está recibiendo tanto dinero y que de pronto tiene la opción de pronto de guardarse algunos billeticos en la mochila. No sé, digo yo, tiene la posibilidad, pero todos los días está tomando la decisión, no lo voy a hacer hasta que se vuelve un hábito y que ya ni siquiera se le pasa por la cabeza de que se va a echar un billetico porque está contando mucho dinero pues es una decisión moral. Las otras pues ya dejan de ser, pues son decisiones instintivas, como que voy a comer esta noche, que voy a almorzar mañana. Son decisiones que no tienen, digamos, consecuencias espirituales. Pero si estamos tomando decisiones morales todos los días, estamos ejercitando ese poder. Y si la tomamos hasta que se vuelvan un hábito, pues con mayor razón. Con mayor razón lo ejercitamos y con mayor razón le estamos aportando y construyendo algo. No sé Sí, sí, súper bien, gracias. Linda, Olga siempre dice súper bien, ella es divina. Angelita, tenemos el gusto de oírte. Adelante en esta Ay, familia. gracias. Ay, gracias. Bueno, felicitaciones, Esthercita. Preciosa tu presentación, de verdad que muy motivadora, muy profunda. Pues bueno, me encanta todo lo que todos han comentado y bueno, todos han dicho una partecita de lo que yo quería ya comentarles. Sobre el video, yo veo algo y me recuerda algo que dice en el libro de Urantia
donde dice que la existencia mortal de nosotros es el nivel más bajo de los seres mortales somos nosotros. Entonces, lo que representa yo que veo en ese video es básicamente esa base animal que tenemos, esa naturaleza animal, donde el hombre es esclavo de esa naturaleza animal y en donde se ha dejado dominar por muchas de esos instintos egoístas y bueno, etcétera, etcétera, que creo que es importante que tengamos muy claro, por lo menos yo, de que esa base animal y ese ego que tenemos, que también se identifica mucho con ese manifiesto de Lucifer, eh, poder reconocerlo, ¿no? Porque yo creo que el primer paso, pues uno como verse en el espejo y ver esa base que tiene, ¿no? Pero para que pueda haber un crecimiento espiritual, no solamente hay que mirarse en el espejo, mirar esa naturaleza animal, sino que hay que reconocer todas esas áreas que nosotros tenemos que trabajar. Pero ¿cómo se trabaja? Como dijo pues Estercita, realmente el trabajo está en poder adquirir esa conciencia y poder ver más allá de esa naturaleza y anhelar más allá de esa naturaleza animal y saber que hay valores mucho más elevados. Entonces, en ese sentido, es donde hay un despertar espiritual, donde encontramos que hay una luz que nos ilumina. Y bueno, esa luz y ese renacer espiritual yo lo veo mucho en Jesús, ¿no? Porque realmente, pues en Jesús vemos esos valores elevados. Tanto así que cuando uno empieza, por lo menos yo, cuando empecé a leer la parte de Jesús, yo me recuerdo que yo lloraba mucho porque yo veía y vemos tanta belleza, vemos tanta perfección, tanto amor, tanta bondad, tantas cosas tan hermosas que cuando tú empiezas a ver todas esos valores tan elevados, pues empiezas a darte cuenta del ser humano cuánto nos falta, ¿no? Cuánto esa naturaleza animal ha dominado al ser humano. Entonces, pienso que nuestra vida en la tierra realmente es como una especie de prueba del libro albedrío, donde ese libro albedrío, esas decisiones, es las que nos van a preparar para esa vida futura en esas esferas espirituales. Vemos que esas decisiones y que ese libre albedrío es el que hace que forme también nuestra nueva alma, porque es que va creciendo una nueva alma, una nueva manera de percibir la vida, de sentirla, ¿sí? Entonces, y vemos en Jesús realmente que el propósito y la vida de Jesús y lo que nos enseña es el poder el que nosotros podamos entender que el avance de nosotros espiritual está en alinearnos con la voluntad de Dios. Al orientarse a la voluntad de Dios realmente pues es ajustarnos, es encontrar esos valores que son elevados, es escoger dentro si hay egoísmo, entonces dentro del egoísmo escoger el amor, escoger el servicio, escoger el perdón, y todo eso lo vemos es en las enseñanzas de Jesús. Entonces, como dijo, creo Ramón ahí, ¿qué haría Jesús? Creo que es la palabra más hermosa porque es la que nos indica los valores más elevados, ¿sí? Y sobre lo que tenemos que estar siempre trabajando en todo momento. Y obviamente, pues esto lo da la relación y la intimidad que tengamos con nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí está eh, nuestro crecimiento espiritual está ahí se fundamente el camino hacia el Padre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería pues comentarles. Muchísimas gracias, Estercita, felicitaciones nuevamente. Me encantó. Gracias, gracias a ti. Gracias, Angelita. Bueno, vamos, Marcelino, Isabel, y no más preguntas, por favor, porque estamos pasados de tiempito, ya sabemos qué pasó. Estercita casi no logra poner sus documentos y llegó un poquito tarde, entonces podemos alargarnos unos 10 minutos. No, que yo llegué tarde, entonces podemos alargarnos unos 10 minutos. Adelante, Gracias, Marcelino. gracias, Angelita. Bueno, dos partes puntuales. Una, de acuerdo a lo que dijo nuestro hermano Octavio, sí, no hay posibilidad de rechazo
de la vida eterna después de la fusión, solo hasta la fusión. Eso está confirmado en algunas páginas, pero fundamentalmente en el documento 111 de la sección 3, página 1218, cuando los reveladores nos dicen, aún después de la supervivencia o de la resurrección, el mortal ascendente aún retiene la prerrogativa de elección de rechazo de la vida eterna. En cualquier momento antes de la fusión con el ajustador, la criatura en evolución y en ascensión puede elegir abandonar la voluntad del Padre del paraíso. La fusión con el ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido perdurablemente y sin ninguna reserva a hacer la voluntad del Padre. De manera que no hay la menor posibilidad de rechazo, tampoco va a ser un esclavo, ni tampoco va a ser tipo cuartel, aunque por supuesto diera la impresión, como dice Octavio, pero simplemente hay un verdadero regocijo, un gozo en cooperar, una naturaleza que cambia hacia el deseo del servicio eterno. Pudieran haber algunos desaciertos, no se duda, pero jamás se peca, jamás se va en contra de la voluntad del Padre. De manera pues que es muy interesante y siempre agradecemos a Octavio no solo sus aportes, sino esas interrogantes que son muy valiosas. Bueno, por otro lado, creo que Esther, no sé si la colocó esta cita, pero coincide mucho con todo lo que explicó Esther, que es la que está en el documento 110 de la sección 6, página 1210. Y dice, cada decisión que haces impide o facilita la función del ajustador, impide o facilita el ascenso. Sigo, del mismo modo, estas mismas decisiones determinan tu avance en los círculos del logro humano, es decir, los 7 niveles que hay que avanzar para la fusión. Es verdad que la supremacía de una decisión, su relación con una crisis, tiene mucho que ver con la influencia hacedora de círculo. Sin embargo, son esenciales también muchas decisiones, repeticiones frecuentes, repeticiones persistentes para alcanzar una certeza formadora de hábitos de tales reacciones. Generalmente una crisis hace posible cambios, es una decisión de cambios y hay ascensos importantes a veces en una crisis, producto de la cooperación humana en esos círculos del logro, esos 7 niveles para la fusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente basta una decisión, sino muchas decisiones, repeticiones permanentes para el hábito. No olvidemos que cuando se habla de una sociedad de alta cultura es que tiene hábitos elevados y cuando hay de baja cultura son hábitos de muy poca elevación o de retroceso. Entonces, el hábito es fundamental para garantizar la vida eterna. Quería compartir eso que me parece importante. Gracias, Marcelino, bastante importante. Isabel, la palabra y la última. Gracias, Angelita. Felicitaciones, Esther. Qué bueno ver cómo han avanzado todos estos jovencitos que van a coger la bandera que dejamos nosotros cuando vean. Bella, gracias. Felicito a José Niño, todavía está por aquí. Estuvo grave en la clínica, él no se acuerda. Está con nosotros otra vez. Felicitaciones. Y quería darle a Ángela desde lo más profundo de mi corazón el acompañamiento por el momento que pasa a su familia. A Ángela, no sé el apellido de la otra. Álvarez. Yo fui Álvarez. Ay, Angelita, gracias, Isabelita. Hiciste una Gracias. pregunta, no sé si era para general o la debíamos contestar. La mente me está ayudando realmente con esta misión, este trabajo que estoy haciendo. La mente sola no lo puede hacer. Siempre está asistida por el ajustador del pensamiento y él es el que más energía nos da para que podamos tomar esas decisiones. Pero si no hay sinceridad dentro de nosotros, en el propósito de buscar a Dios, elegir hacer la voluntad, pues la mente sigue dando tumbos entre todo lo que en el exterior la distrae. Entonces, algo clave es la sinceridad en tu propósito, tu decisión de hacer las cosas. Y otra cosa que en muchas conferencias hemos dicho aquí, y es que cómo ayudar al ajustador del pensamiento en esa gran tarea que él hace 24 horas al día para nosotros. Entonces nos dice el libro que debemos basar sinceramente
nuestra vida en elegir hacer la voluntad del Padre. Y esa decisión la tomamos gracias a la gran ayuda del ajustador. Él es el que nos da esos impulsos de energía espiritual que no son otra cosa que amor, misericordia y bondad. O sea, verdad, belleza y bondad. Él es quien nos llena de eso. Otro punto importante es aprender verdaderamente a amar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. No decirlo de palabra y de hechos y estar haciendo otra cosa. Porque es que, como decía el Maestro Jesús, aquí lo que vale es sinceridad conmigo mismo, con mis hermanos y con Dios. Entonces, cuando somos sinceros profundamente, hacemos las cosas y son auténticas. Nos dice también el libro Urantia que debemos aprender a amar y servir con inteligencia. Y eso es clave entre los urantianos, porque ya sabemos cuánta gente manipula a mucha gente buena y abusa incluso de la gente buena. Entonces hay que amar a Dios y amar al hermano así como el Maestro Jesús nos amó. Eso de basar sinceramente la vida en hacer la voluntad del Padre es lo que yo relaciono con autoconciencia, cuando yo he tomado conciencia de quién soy, una hija de Dios, y me reconozco como tal y ya no me voy a dejar manosear de que somos cualquier cosa que inventa la ciencia. Yo soy una hija de Dios y lo tengo claro y por eso amo a mi Padre. Entonces se enlazan las dos. Cuando yo empiezo realmente, sinceramente a sentir ese amor por mi Padre Celestial, se manifiesta en el amor a mis hermanos. Tú no puedes impedir correr a ayudar al otro porque es algo que te impulsa, como que si alguien te empujara, hágalo. Yo siento que es la energía de mi Padre. Entonces, eso es autocontrol porque tú empiezas realmente a controlar tus actos y empiezas a dejar atrás una cantidad de cosas que uno hacía que no tienen ningún sentido. Las decisiones que no son morales. Y se ocupa uno, desperdicia uno todo el día haciendo una cantidad de cosas que no están construyendo realmente tu esencia divina, tu alma, porque tu esencia divina es pura y está ahí siempre. Es la personalidad divina que el Padre te dio. Pero si tú no sacas de esa personalidad divina que es potencial y la haces real con tus acciones, no estás haciendo nada. Estás aquí respirando, existiendo, pero no estás trascendiendo. ¿Me hago entender? Ahí es donde va el autocontrol. Pero ¿qué sucede cuando ya te reconoces como una hija de Dios, decides amar a Dios sobre todas las cosas y te dedicas a hacer la voluntad del Padre? Que inmediatamente como que te invade una energía, debe ser universal, yo creo, y te sientes ciudadana cósmica. Y este caos que nos mostraste en ese video pasa abajo, a segundo plano. Ya ni siquiera te toca, ni siquiera te atormenta. Me encantó porque me va a servir y por eso te pedí el enlace, me va a servir para los talleres que yo hago acá con las comunidades. Porque es que aunque uno les hable y le hable a la gente, no, están así como muestra el video, tapados todo, ojos, boca, oídos, todo tapado. Y cuando le empiezan a uno a señalar, yo me sentía en ese video. ¿Por quiénes empiezan a señalarlo a uno? Todas las religiones que hay aquí y hay de todo. Obvio, porque se les acaba el negocio. Es apenas entendible, lo entiende uno. Pero si uno le va a dar valores supremos, esas perlas de sabiduría que el libro contiene, la gente se va a transformar. Se va a transformar. Y al final, el autodominio lo logras cuando aceptas tu ciudadanía cósmica. ¿Y qué significa eso? Que todo el cosmos se puso a tu favor, conspirando para que tú puedas cumplir fielmente la voluntad de tu Padre Celestial si tu decisión es sincera. Gracias, me extendí mucho, qué pena. De acuerdo. Ok, Sí, muchísimas gracias gracias. Isabelita. Y Esthercita, hay en el chat una última pregunta, no sé si la respondamos, ¿te parece bien? sí, Ya con eso terminamos. dice entonces con respecto a lo que dijo Isabel, los humanos no somos capaces por nuestra propia naturaleza de adorar a Dios si no tenemos el ajustador. Creo que efectivamente es así, Chuyita. El ajustador es el que da testimonio de que nosotros, de esa búsqueda de Dios y de reconocer como Padre. Entonces, las personas que no tienen ajustador, que creo
no tienen esa capacidad de adorar a Dios ni de reconocerlo. Bueno, ya para cerrar, y muchísimas gracias, yo sí quiero comentarles mi interiorización del video que vi, que me impactó mucho. Yo lo vi fácilmente muchas veces, y lo compartí. Y se los quise compartir el día de hoy porque es que hay varias cosas que quiero compartirle a ustedes que me llamó la atención. Uno, pues el tema de el poder deshacernos, digamos, de todo eso que nos han sembrado, que nos han puesto o que nos han impuesto. Tener la fuerza, no sé si ustedes veían cómo este chico hacía la fuerza en el piso de poder levantarse, y a pesar de que querer levantarse, pues tenía esa carga y todas esas cosas que le estaban hablando, todos esos eh, que estaban ahí tratando de tenerlo oprimido. Poder tener esa fuerza de reconocernos, como dice Isabelita, una hija de Dios, y de liberarnos pues de todo eso que estamos cargando es el primer paso. Y saber que no podemos hacerlo solos, que es cuando nosotros encendemos nuestra luz, nuestra chispita, em, necesitamos la chispa de los otros, ¿sí? Para poder lograr, digamos, ese propósito divino. Entonces, eso también es parte de lo que comentaba Jesús, de la hermandad, de reconocer la afiliación divina de las otras personas, y saber que las otras personas también cargan su chispa y que de pronto no le están dando esa importancia a la chispa, y cuando nosotros encendemos nuestra chispa, se va a encender todas las que están a nuestro alrededor. Entonces, en la medida en que ayudamos a encender la chispa divina a los otros, nuestra chispa también se va encendiendo más y más y va creciendo. Y finalmente, pues también reconocer que esas personas que son títeres, ellas también están manipuladas de pronto por unos hilos mucho más allá, y que de pronto pueden ser humanos igual a nosotros. Entonces, que de pronto por decisión lo han tomado la decisión de estar en ese papel, pero pues también de pronto son personas perdidas que no tienen mucho que espiritualmente que ofrecer o que ofrecernos. Entonces, la invitación es ayudemos al Padre a encender chispas, a encender estrellas. Este fue un llamado que recibí en enero. Pero El Padre, recuerda que la ayúdame. chispa divina está encendida siempre, Ok, entonces hacerla a despertar a eso. a que brille, ayudemos a los otros a que brillen también. Y reconciliarnos con nuestro niño. Entonces también hay esa enseñanza de que, oigan, si no nos hacemos como niños, y entonces poder identificar qué tiene un niño, que nos han dicho que sean como niños, para que podamos también fortalecer a ese ser divino que somos. Entonces, ese es el llamado. La idea era poder hacer un taller, hay información, de pronto más adelante lo voy a cuadrar con Angelita a ver si podemos compartirles un enlace para que en otro espacio podamos elaborar un taller en el que podamos empezar a apoyarnos en este tema de ir reconociendo y librándonos de todas estas cositas que nos están oprimiendo, y empezar a crecer, avancemos. Muchísimas gracias, y de verdad los amo. Para mí ha sido todo un gusto, porque aprendí mucho tratando de Gracias, Esthercita, a prepararme con ti. ustedes. Bueno, Eres la Gracias. chispa que ilumina esta familia, eres la chispa que alumbra esta familia, mi Esthercita. Isabelita, antes de cerrar, tú le podrías dar una breve respuesta a la pregunta que hay en el chat, pero breve, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Ya te digo, dice, soy el esposo de Chuyita. Entonces, ¿qué caso tiene nuestra existencia si no es por Dios que valemos la pena? Si no Yo es no la por entiendo, Dios. no entiendo. Entonces, ¿qué caso tiene nuestra existencia? Si no es por Dios, si no es por Dios que valemos la pena. Lo que sucede es que es, si no es tenemos que la gracia de Dios. él preguntó que si no tenemos el ajustado, los humanos no somos capaces por nuestra propia naturaleza Esa ya la adorar a Dios. respondiste, es la última. Sí,
Sí, pero entonces dice, si no es el esposo, entonces, ¿qué caso tiene nuestra existencia si no es por Dios que valemos la pena? Pues es que si no estás con Dios, simplemente eres un animalito más del reino. Así de simple. Y Perfecto, vale la pena, gracias. claro, todos los animalitos del reino aquí cumplen una misión. Cuando tú Perfecto. encuentras a Dios y reconoces ser hijo de Dios y te alías con Dios, transforma tu estatus de una simple criatura del reino inteligente, pero criatura del reino, en un hijo de Dios con una dignidad divina para alcanzar la perfección total, y para eso es toda esta experiencia de vida. No sabía Gracias, más que Isabel. contestar. Breve y concisa. Breve y concisa, Isabelita. Antes de despedirnos y darle los agradecimientos a todos ustedes, les recordamos que el próximo lunes tenemos nuevamente a J. Musa dándole continuación a la ilustración del documento 65. Entonces, los invitamos para acompañarlo, para que nos acompañen y para que estemos juntitos siempre como esta familia. Por hoy, mil gracias por todos los que asistieron. Gracias a Esther y un beso. Gracias. Los amo, familia. Gracias, Feliz noche. gracias. Besitos, Felicidades. besitos, besitos. Gracias, Gran gracias. abrazo. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.